Lo encontró llorando en el baño de la escuela, encogido contra la pared fría, con la camiseta empapada y las manos pegadas a la cara. Gabriel tenía 7 años, y en ese llanto cabía todo el desorden que la casa había dejado después de la muerte de su madre. Preguntas sin respuesta, fotos sin voz, abrazos que ya no acudían cuando despertaba por la noche. Fernando, su padre, estuvo a su lado hasta que le temblaron las piernas. Fue una de esas escenas íntimas que no se olvidan. El sonido de la tos brevemente contenido, la respiración difícil de alguien que quiere contener su propio dolor para no romper al niño. Fernando había aprendido a administrar granjas, cuentas y contratos. Había aprendido también a disimular sus emociones en reuniones donde se decidía el destino de hectáreas. Pero no existía instrucción en ningún manual para sostener a un hijo que pedía una madre en voz alta en medio de un pasillo escolar. Era, más que la prisa de la mañana y los vestidos florales de las demás madres, la ausencia, una mesa vacía en las celebraciones, una canción que nadie cantaba en el coche camino al cole. A sus 38 años, el hombre que pocas veces dudaba de sí mismo, se vio expuesto en su más crudo temor: perder el amor de su hijo porque las mujeres no querían seres humanos, sino la fortuna que él representaba. La hacienda de Fernando llevaba su apellido y la marca del trabajo de generaciones. La finca alimentaba no solo su casa, sino medio pueblo en verano. En la ciudad, los engranajes de aquella prosperidad se llamaban empleados, asados de agradecimiento y firmas. Pero en aquella escuela del pueblo, en la voz aguda de los niños, se escuchaba otra verdad menos negociable. Gabriel quería a alguien que le tomara la mano en la fila, que secase su llanto sin mirar recibos ni tierras. Y Fernando, que había jurado protegerlo, se sintió impotente. El día de la madre fue la detonación. Los padres se alinearon en la entrada con ramos y tarjetas, y las niñas se abrazaban con madres peinadas para la ocasión. Gabriel permaneció en silencio, mirando de un lado a otro, hasta que sus ojos se clavaron en la puerta. Cuando la maestra llamó a cada niño a subir al escenario con su madre, Gabriel bajó la vista. Fernando había ido a esa escuela antes, en otras ocasiones, con postureo discreto y sonrisas calculadas. Esta vez, decidió observar desde la sombra del pasillo, vio cómo las miradas se posaban en él, evaluando a su hijo y, en segundo plano, al hombre que lo acompañaba. Hubo una mujer que se acercó, charlaron un rato y se fue con una bolsa de ropa para la beneficencia. Otra le dejó una tarjeta con su número. Ninguna de ellas se quedó cuando Gabriel no pudo poner una flor en manos vacías. Tuvieron la amabilidad de la conversación y eso acabó allí. Salió de la escuela con la mandíbula apretada. Gabriel sostuvo su mano y habló con inocencia. «Papá, ¿y si hoy viene una mamá nueva?» Fernando sonrió por cortesía, apretando más fuerte los dedos pequeños, pero la idea se le quedó pegada de una manera que dolía. ¿Cuántas veces había visto el interés por su apellido antes que por la persona que lo llevaba? ¿Cuántas veces había imaginado que su hijo sería invitado a jugar por la riqueza que representaba su apellido antes que por la calidez de su voz? La pobreza del afecto le resultaba más insoportable que cualquier desprecio económico. Fue en ese silencio que la respuesta más irracional empezó a formarse. ¿Y si pudieran saber quién quería a Gabriel, no a su dinero? Era una idea temblorosa que se instaló con el sigilo de una mentira. Fingir ser quien no era para poner a prueba a quienes se acercaran. No lo pensó como una trampa cruel. En su mente lo justificó como una defensa. Si las mujeres venían por lo que él tenía, entonces no eran la compañía que Gabriel necesitaba. Si se desvelaban por lo que eran, un padre imperfecto y un niño que extrañaba, entonces valdría la pena. La lógica, sin embargo, no le aliviaba el peso de algo que sabía profundamente incorrecto. La mentira, incluso con buena intención, desdibuja los límites del cuidado. ¿Qué harías si supieras que alguien solo te quiere por tu cartera? Se preguntó en voz baja una noche, solo en la veranda de la casa grande, mirando la luz de la luna sobre los nogales. No esperaba respuesta. Apenas se consolaba con la idea de una prueba que, pensaba, sería corta. Cambiaría su nombre, su ropa, su coche, se reduciría a alguien que trabajaba con las manos. Se convertiría, por un tiempo, en alguien que Gabriel pudiera presentar sin avergonzarse.
Pensó en el niño que encontró en el baño de la escuela y en las posibles manos que lo sostendrían alguna tarde. Fue ese pensamiento, repetido y hasta obsesivo, el que lo impulsó a cruzar una línea. Los preparativos se parecían más a un ritual que a una conspiración. Cajas con ropa usada, documentos llevados a un cajón, llamadas a un pariente lejano para gestionar una mudanza discreta. Fernando compró un viejo Renault de segunda mano, ocultó la etiqueta de la finca en el coche y cambió la dirección de papelería. Para el mundo sería simplemente un hombre que quería un comienzo sencillo. Gabriel, que no entendía del todo, recibió la noticia con mezcla de emoción y nervios. ¿Dormiremos en una casita?, preguntó, imaginando lo que había visto en libros con casitas de tejados rojos. Fernando no pudo evitar sonreír con tristeza. Se instalaron en una vivienda modesta, en un pueblo cercano, una casa baja con suelo de baldosa y una cocina que olía siempre a pan recién hecho. El traslado era una suerte de acto de fe, dejar atrás la comodidad material para buscar algo que no se encontraba en billetes. El primer día en la casita, mientras desempacaban los platos, Gabriel probó un pan oscuro que la vecina les ofreció y lo comió con una avidez casi religiosa. «Papá, está riquísimo», dijo, manchándose los labios. Fernando tuvo la sensación de que aquel pan era más honesto que cualquier banquete en el salón de su hacienda, no por su sabor, sino porque la mano que lo había hecho no preguntaba por el apellido. Pero también sentía la culpa como un filo constante. Fingir ya no era una idea. Era ahora una tensión viva en cada mirada que cruzaba con su hijo. Al principio todo pareció funcionar. Se pusieron nombres que no invocaban la herencia. Silva en lugar de Almeida. Gabriel pasó a presentarse con el diminutivo que prefería en la escuela. Y Fernando aceptó que le llamaran por un nombre más cercano a la tierra que a las escrituras del registro. No eran mentiras que hacían daño, le dijo a su propio reflejo en el espejo, solo eran disfraces temporales. En la pequeña panadería de la plaza se encontraron con Elena. Elena llevaba en las manos la durabilidad de la vida trabajada, las palmas callosas, la delantal manchado de harina, una risa que salía antes que el reproche. Era viuda también, y en aquella cercanía de orígenes compartidos encontró una forma de mirar sin la prisa de querer comprar afecto. Atendía la merienda del colegio algunos días a la semana y tenía una manera de inclinar la cabeza que suavizaba las frases más duras. Gabriel la descubrió en la fila por el bocadillo y no pudo contenerse. Se acercó con la inocencia de quien espera un gesto maternal. Ella le ofreció media manzana y una sonrisa que no pedía nada a cambio. Fernando la observó desde la puerta, con la distancia que le permitía el bolsillo vacío y el orgullo aún intacto. Las escenas se fueron cosiendo con la sencillez de lo cotidiano, el olor del pan al amanecer, el trabajo en el campo de un vecino que necesitaba manos, las manos de Fernando cubiertas de tierra, las de Elena en el mostrador amasando. Gabriel encontró en Elena la paciencia que una madre a veces tiene en automático, leer un cuento sin mirar el reloj, recoger un dibujo con un «qué bonito», que no se decía por cortesía sino por verdadera mirada. En una tarde de lluvia, cuando la casita temblaba con el golpe del agua en el tejado, Elena dejó que Gabriel se sentara sobre la repisa de la cocina para alcanzar el tarro de galletas. La foto que Fernando guardó en su memoria fue la de los dos. La harina en las manos de Elena. La sonrisa abierta de Gabriel desafiando su propia timidez. El nuevo día a día fue una escuela de pequeñas certezas. Fernando aprendió a cocinar cosas sencillas sin llamar a nadie para que lo rescatara, se hizo con la técnica de remendar ropa, de apretar tornillos, de volver a verbalizar las cosas que parecían simples, como buenos días, a quienes lo saludaban por la calle. Había, sin embargo, una conversación que cada noche volvía a su mesa, la verdad que se ocultaba bajo la costura. Cuando Gabriel dormía, Fernando miraba el techo y pensaba que su mentira, aunque nacida del miedo, iba cobrándole un peaje. Había momentos, como al acostarse, en que tocaba la frente de su hijo y sentía que la verdad era un deber que se aleja cuanto más te acomodas en ella. Elena empezó a convertirse en algo más que un consuelo para Gabriel. Era un eje que equilibraba la casa. Al principio su relación con Fernando fue de respeto y cautela. Él, un hombre serio con manos nuevas. Ella, una mujer con límites claros.
Pero la convivencia forjada en la cotidianidad es una forja sin sabérselo, las mañanas de trabajo compartido, el intercambio de silencios en las tardes de cosecha, las pequeñas discusiones por el mejor modo de ahumar la cena. Y entre esas chispas, sin grandes declaraciones, fue naciendo una intimidad que no dependía de los cheques ni de los contratos. Fernando, sin querer, lo aceptó. Se enamoró de una forma que no quería comprar. El amor no limpió su culpa. Cada abrazo de Elena, cada gesto que ofrecía a Gabriel, reavivaba en Fernando la duda sobre su inocencia moral. ¿Hasta qué punto podía encontrar justicia en su propio plan? Empezó a medir las consecuencias antes de dar cualquier paso. Cada palabra dicha frente a Elena tenía el matiz de la verdad que no se atrevía a pronunciar. Ella, por su parte, no trabajaba en asumir una posición de superioridad moral. Había en ella una prudencia que no era orgullo. Era la protección de una mujer que había sobrevivido a la ausencia y que no regalaba confianza tan rápido. Los días fueron fluyendo con una felicidad discreta. En la plaza, los vecinos empezaban a notar al chico de ojos inquietos que ahora traía a la merienda y comentaban sin malicia al principio: «Vaya chiquillo, cómo corre. El padre trabaja mucho, se ve que es buen hombre». Esos comentarios eran como pequeñas luces que blindaban la nueva vida, pero en cada linterna que se encendía, Fernando veía también la posibilidad de que la sombra se alargase. Sabía que las mentiras, aunque nacen de un deseo comprensible, suelen crecer y escaparse de la mano de quien las planta. La comunidad, amable en la superficie, tiene en su costado cierto instinto de curiosidad. Hoy te señalan por llevar un pan demasiado bueno. Mañana te preguntan el nombre de los vecinos. Joaquim, un hombre de mediana edad con la costumbre de anotar todo en su memoria y en su libreta de la tienda, les observaba desde la distancia con una ceja alzada. Joaquim no era mal hombre, al menos no del todo. Su faceta era la de uno que mide su propia valía en la información que posee. Por eso, cuando vio a Fernando en el taller del herrero ayudando con unas bisagras, anotó mentalmente la escena. No lo hizo por envidia cruda. Tenía sus propias frustraciones, su propio pasado de pequeñas humillaciones y demasiado tiempo para compararse. Pero cuando la información se convierte en moneda, los gestos se transforman en piezas de un juego que nadie pidió jugar. Hubo, sin embargo, días de absoluta normalidad. Gabriel aprendiendo a montar en bicicleta, con una paciencia que desbordaba a Fernando, quien a su vez aprendió a volver a tropezar sin que su orgullo fuera noticia. En una de esas tardes, Elena llevó tazas de té hasta la mesa y, sin darse cuenta, dijo algo que cortó el aire con ternura. No hacen falta grandes cosas para que un niño se sienta querido. Fue más que una frase. Era una sentencia que operó en el interior de Fernando con la punzada que tienen las verdades simples. Al mismo tiempo que crecía esa intimidad, Fernando se esforzaba por controlar su propio relato público. No mencionaba la hacienda, minimizaba la herencia, trataba de ser un hombre que podía pagar su propio pan. Se acostumbró a contestar cosas con una economía de palabras. Gabriel aprendió también a preservar aquel misterio. A veces, casi sin querer, preguntaba: «Papá, ¿por qué no vamos a la casa grande?». Fernando respondía con evasivas suaves: «Hoy prefiero que cuidemos esta casa». No hubo mala intención en esas respuestas, hubo miedo, sí, y la conciencia de que cada omisión podía convertirse en una herida. Los primeros meses transcurrieron con una mezcla de alivio y tensión. La presencia de Elena dio a Gabriel la posibilidad de una figura que no juzgaba el origen, solo respondía con presencia. Los gestos cotidianos, lavar un plato juntos, barrer el suelo, poner un cuento en voz alta, construyeron lo que Fernando había querido evitar: una familia que no dependiera del nombre. En esos instantes de sencillez, parecía que su plan estaba funcionando. No se daba cuenta de que las mentiras, como las grietas en una teja, a menudo empiezan por un lado casi imperceptible y se extienden con la lluvia. Una tarde, en la que el pueblo celebraba una feria local con puestos de artesanía y una banda de pueblo que desafinaba con encanto, Fernando llevó a Gabriel de la mano. Se mezclaron entre la gente sin que nadie hubiese marcado el paso. Elena esperaba en su puesto con unas tartas al frente y vio llegar a los dos como quien mira algo precioso y al mismo tiempo prohibido. Todo parecía fluir.
Risas, ganas de aprender la canción nueva que tocaba la banda, las manos de Gabriel llenas de azúcar. Cuando cruzaron la plaza, un hombre con una cámara colgada al pecho, un reportero aficionado que, en realidad, regentaba la imprenta del pueblo vecino, aprovechó la escena para sacar una foto. No era la primera foto que aquel hombre tomaba en una tarde de feria, pero sí lo fue para Fernando. La imagen fue la de un padre con el pelo enlazado de harina, el niño con una sonrisa franca, la mujer al fondo con las manos en la masa. Era una postal de la normalidad. Lo que Fernando no sabía era que las postales tienen destinos. A veces se quedan en el álbum de un pueblo, otras toman la carretera. Esa imagen, inocente y sin pretensiones, empezó a circular primero en boca de la gente que decía: «Mira qué bien se llevan», y luego, sin dramatismo, llegó a los oídos que importaban. La vida que Fernando había decidido representar, a su modo, se empezaba a convertir en algo que podría llegar a los lugares donde su apellido todavía hacía ruido. Él no lo sospechaba, o lo sospechaba demasiado tarde. En la cocina, mientras Elena lavaba platos, comentó: «Hay una foto hermosa que tomaron hoy en la plaza». Fernando asintió, tratando de que su voz no delatara nada. Gabriel, con la sencillez de los que no esconden nada, respondió: «¿Y la pondrán en la revista del colegio, papá?». Fernando miró a su hijo y pensó en la magnitud de lo que podría pasar si esa imagen llegaba a alguien que buscara más que una simple historia. Donde Fernando veía una tarde cualquiera, otras miradas vieron combustible. Joaquim, que había notado recientemente la llegada de aquel hombre con la cámara, empezó a tejer su curiosidad en silencios medidos. Y en la ciudad, a algunos kilómetros, la madre de Fernando, Beatriz, tenía sus propios ojos para ver lo que le interesaba. No era que Beatriz fuese una mujer indiscreta por naturaleza, era que su vida había sido organizada siempre en torno al reconocimiento social, y cualquier indicio de desviación del linaje alarmaba su sentido del orden. Cuando alguien le mostró la imagen, una copia borrosa, pero suficiente para encender algo, no pudo evitar preguntarse si su hijo estaba viviendo una existencia que la sociedad consideraba impropia. Fernando, en la casita, no podía anticipar que su decisión de esconder la verdad comenzaba a lanzar pequeñas señales más allá del pueblo. Se suponía que todo era un experimento, una medida temporal para salvaguardar el corazón de Gabriel. Pero las medidas temporales son a menudo la antesala de algo más grande, una grieta que se vuelve socavón. En la noche, mientras Gabriel dormía con la cabeza en la almohada arrugada, Fernando se puso a escribir en la libreta algunos apuntes que contenían más culpa que soluciones. «No estoy robando la vida de nadie», escribió con una caligrafía que se apretaba. «Solo quiero proteger a mi hijo». La frase se le quedó pequeña, no alcanzaba para aquietar el vuelco en el estómago y rasgó la hoja en dos antes de apagar la lámpara. Aquella semana, en la plaza, la vida continuó como siempre, pero el rumor, cuando quiere, es paciente, se instala en conversaciones, en el viento, en la forma en que la gente mira a los recién llegados. Nadie en la merienda habló de conspiraciones. La gente hablaba de la bondad de Elena y de la viveza de Gabriel, y sin embargo, en la libreta de Joaquim apareció una nota: «Padre con historia». No era gran cosa. Era el primer eslabón de una cadena que más tarde tendría nombre y consecuencias. Fernando vivía entre dos certezas, la ternura de las tardes con Elena y Gabriel, y la convicción íntima de que una verdad no dicha crecía como raíz bajo la casa. Sabía que tarde o temprano esa raíz haría temblar el suelo, y aunque en el fondo deseaba que la mentira sirviera para algo bueno, también comprendía la fragilidad de ese deseo. Había una diferencia insalvable entre querer salvar y manejar la vida de otros para conseguir el bien. Esa diferencia latía, constante, cada vez que su mano se posaba sobre la del hijo que lo miraba con confianza. Fue en una de esas noches de verano, con el canto de los grillos como telón, cuando llegó la primera señal más tangible. Una persona del pueblo vecino, que a veces vendía verduras en el mercado, se acercó a la panadería con un papel en la mano y una pregunta simple. La pregunta contenía un nombre. Fernando, que estaba detrás del mostrador por azar, sintió como todo lo que había construido con cuidado comenzó a desalojarse. La pregunta era inocente, natural. «Ese hombre, ¿cómo se llama? ¿Es nuevo por aquí?». Elena lo miró, sonriente y sin malicia, y respondió con lo que le habían dicho.
En la cara de la vecina que había preguntado no había intención de daño. En la mirada que observaba desde la ventana, sí. En el corazón de Fernando y en el recuerdo de aquel llanto en el baño de la escuela, algo se tensó hasta doler. No era el temor a perder lo que poseía, era el temor a haber contaminado algo intangible, la confianza. Comprendió, en ese instante, que no se trataba solo de proteger a Gabriel de las manos interesadas. Se trataba también de proteger la dignidad de quienes se habían ofrecido a él sin buscar nada a cambio. Y al mismo tiempo que esa comprensión se encendía, una sensación peor, que su mentira, en lugar de resguardar, podía destruir lo que más quería. La casita, con el pan en la mesa, y las risas que se filtraban por la ventana, contenía una verdad incuestionable. Su plan había funcionado en el sentido más doloroso posible. Había conseguido que alguien quisiera a su hijo por lo que era, y eso lo llenó de alegría y de remordimiento a partes iguales. Porque la alegría llevaba la marca indeleble de la falsedad que la había generado, y esa contradicción, más que cualquier culpabilidad abstracta, fue lo que lo impulsó a tomar decisiones que aún no hubiera sabido bien cómo nombrar. La noche cerró con la imagen de Fernando mirando una vez más las fotos en su teléfono, una de la feria, una de la cocina, una de Gabriel dormido con un muñeco. No sabía cuánto tiempo podrían sostener ese equilibrio. Por primera vez, se planteó la posibilidad de decir la verdad y afrontar las consecuencias. Pero confesar implicaría, quizás, perder lo que más le importaba. Se quedó en silencio, con la respiración del niño como medida de su corazón, y supo que cualquier acto que viniera después tendría que ser más que palabras, tenía que ser reparación. En algún lugar, una hoja doblada en la libreta de Joaquín llevaba la palabra investigar escrita en tinta, y mientras la casa humilde dormía, la idea de que la verdad no se oculta para siempre comenzaba a cobrar una fuerza silenciosa, implacable, que se acercaba sin hacer ruido. Si esta historia te está llegando, deja un like y suscríbete. Ayuda a que más relatos que hablan de verdad y reparación lleguen a otras personas. La foto viajó más veloz de lo que Fernando hubiera imaginado. No fue un artículo de prensa ni un escándalo en la tele. Fue un hilo de comentarios en la plaza, un susurro que se colaba tras la barra del bar, una imagen reproducida en teléfonos que pasaban de mano en mano. Al principio, eran miradas curiosas y murmullos sin malicia. ¿No es ese el hombre nuevo de la merienda? Mira al niño, qué parecido a quien lo acompaña. Pero la curiosidad tiene una deriva cuando se encuentra con la ambición de conocer secretos. Beatriz llegó sin anunciarse con la naturalidad de quien no entiende que su mundo ya no es el único. Vestida con la sobriedad de siempre, sin florituras, con la cadena fina que siempre llevaba como un recuerdo de orden social, bajó del coche en la plaza, y con paso firme se acercó a la merienda. No buscó disimular la sorpresa al reconocer a su hijo en aquella figura de manos ásperas y camisa manchada. Su voz fue un cuchillo pulcro. Fernando, no necesitó más. La intervención de Beatriz fue la chispa, no tanto por la palabra dicha, como por el gesto que se advirtió en su cara, una mezcla de decepción y alarma que hizo temblar el aire. Elena vio la palabra que aún no se decía y entendió. La misma mujer que la salvaba del hastío con 2 palabras amables y un gesto de pan, fue la encargada de tirar del hilo. Lo que al principio pareció un malentendido, se volvió asalto. Preguntas directas, insistencias sobre el pasado. ¿De dónde vienes? ¿Qué buscas aquí? En el regazo de la conversación, la verdad empezó a tomar forma. La confrontación no fue un espectáculo tosco, fue una herida que se abrió con precisión. No hubo gritos, al menos al principio, hubo reproches contenidos, ojos que se humedecían, la sensación de que la tierra de la pequeña casa se desmoronaba. Elena sintió que le habían regalado un afecto que luego resultó construido sobre una farsa, y la traición le dolió en lo cotidiano, en la rebanada de pan compartida, en la confianza criada en noches de lluvia, en las manos que habían descubierto cómo sostener a Gabriel. Se sintió manipulada, sus límites se endurecieron. Gabriel, por su parte, no fue capaz de nombrar la complejidad de lo que estaba ocurriendo, pero sí sintió la fractura. Aquella mañana en la escuela en la que se había escondido en el baño, regresó en su memoria con más fuerza. Se volvió más callado, más precavido con sus sonrisas.
Cuando Elena dejó de hacerle ciertos favores con naturalidad, él preguntó con una voz pequeña: ¿por qué mamá ya no me da galletas? Fernando se quedó sin respuesta que no fueran silencios que eran, en sí mismos, golpes. Joaquín no dejó pasar la ocasión. Para él, la noticia era combustible para una posición social que siempre había deseado consolidar. Quien controla la información, controla la autoridad en el pueblo. Con la sutileza de quien no cree ser cruel, empezó a alimentar versiones que Elena había buscado un hombre rico, que el niño podría no ser del verdadero hombre que decía ser. Aquellas insinuaciones, lanzadas en voz baja en la cantina o en la fila del mercado, tuvieron un efecto devastador. La reputación de Elena, que antes la comunidad apreciaba por su trabajo y su carácter, comenzó a tambalearse entre miradas y cuchicheos. La mañana en la que todo estalló fue clara y lenta a la vez. Al salir de la escuela, Beatriz, con una mezcla de orgullo herido y necesidad de control, habló en voz alta sobre la verdadera identidad de Fernando. No lo hizo como una confesión maternal, sino como quien señala una anomalía para que el orden se restablezca. No es quien dice ser, dijo, y las palabras llegaron como una sentencia. La plaza se llenó de vecinos, de curiosidad y de una cierta sensación de espectáculo inevitable. Elena sintió que su mundo se hacía pequeño y frío. La gente comenzó a mirarla con distancia, como si la traición la hubiera convertido en algo contagioso. Algunos la defendieron, otros optaron por la prudencia de apartarse. Los rumores, sin embargo, se alimentaron de lo más íntimo, insinuaciones sobre su moral, sobre los motivos que la habían llevado a acercarse a aquel padre aparentado. En una conversación, alguien mencionó la posibilidad de que lo hubiera hecho por interés. Esas palabras eran dagas que taladraban mucho más hondo que los reproches. Eran cuchillos dirigidos al lugar donde la dignidad se guarda en silencio. Fernando, al verse descubierto, experimentó una mezcla que no había sentido hasta aquel momento. La vergüenza de haber usado un disfraz para medir el cariño de otros, y la certeza de haber herido a quien menos merecía el daño. Se dio cuenta, con una claridad cruda, de que su acto no solo había puesto en peligro su relación con Elena, sino que había arrastrado la vida de su hijo y la de ella al lodazal de la sospecha. Quiso explicar, quiso justificar, pero las explicaciones son a menudo aire cuando la confianza se ha quebrado. No había argumentos que reconstruyeran la inocencia perdida. En la plaza, cuando las palabras estuvieron a punto de convertirse en un linchamiento moral, Fernando hizo algo que le costó sangre. Se puso delante de Elena y dijo la verdad, no la de una versión edulcorada, sino toda la verdad. Habló de la foto, de su miedo a que las mujeres se acercaran por su apellido, de su decisión de huir a una vida sencilla para comprobar quién quería a su hijo sin interés. Dijo, con voz rota, que no había pensado en las consecuencias. No buscó excusas, pidió perdón. Sus palabras fueron un acto de exposición que no buscaba rescate, sino reconocimiento del daño. La plaza quedó en silencio, pero el silencio no fue alivio. Fue la señal de que algo había cambiado de forma irreversible. Algunos hombres escucharon con gesto de sorpresa. Algunas mujeres miraron a Fernando con una mezcla de desdén y dolor. Elena lo miró como quien observa a un animal herido, con compasión que no equivale a confianza. ¿Y por qué no pudiste contármelo antes?, preguntó ella con voz tensa. ¿Por qué decidir sobre nuestras vidas sin pedirnos opinión? Sus palabras eran justas y firmes. No había en ellas rencor pueril. Había un reclamo legítimo por la dignidad arrebatada. Llegaron días en los que Elena se cerró. No hubo gritos ni grandes escenas públicas. Hubo distancia, papeles de factura sin pagar, miradas que se esquivaban. Gabriel, cada vez más retraído, se negó a ir durante un tiempo a la merienda. Su ausencia fue un martillo para Fernando. Entendió que, más allá de los reproches, la verdadera pérdida era la confianza del niño. En las noches, cuando el silencio lo envolvía, pensaba en la manera en que Gabriel había confiado en una mujer que ahora no podía verlo sin que su nombre estuviera manchado por la mentira de su padre. Beatriz, por su parte, ganó una postura que le devolvía poder. Había servido el golpe y el pueblo la vio como quien restablece un orden quebrantado. No obstante, su triunfo fue a la vez tibio.
No había en su gesto ningún entendimiento del daño que podía causar a una mujer honrada, ni de que su hijo, al exponer la verdad, también se estaba rompiendo. Su relación con Fernando quedó erosionada, su orgullo no sabía cómo reconciliarse con el hijo que por primera vez le hablaba desde la humillación. En ese instante, cuando la realidad se hizo áspera, Fernando decidió que las palabras no serían suficientes. El DNA de la reparación, entendió, tenía que ver con la constancia, no con el gesto impactante. No quería comprar el perdón. Sabía que cualquier gesto económico sería visto como intento de soborno. Tampoco quería que Elena aceptara con facilidad. Lo que debía surgir era el reconocimiento de un cambio visible, tangible, diario. Así empezó su obra de reparación. Primero, se presentó en la merienda sin pedir nada. Llegó con una caja de herramientas y anunció que podía ayudar con la reparación de la campana que faltaba en el techo del almacenito. No pidió permiso, ofreció trabajo. Su presencia fue incómoda y Elena lo dejó hacer con la mirada clavada en cada uno de sus gestos. Él rompió esa distancia con labor. Pintó tarros oxidados, arregló bisagras, cargó sacos de harina hasta dejarse las manos enrojecidas. Sus actos no fueron reclamados, fueron ofrecidos con la humildad del hombre que sabe que debe devolver lo que ha quitado. Luego, se acercó a la escuela, habló con el director y propuso un proyecto que sonaba a reconciliación sincera. ¿Una pequeña ayuda para el comedor? Sí, pero diseñada y administrada por una comisión local donde Elena tuviera voz. No entregó cheques a cambio de miradas. Propuso una estructura participativa. Sus fondos se destinaron a comprar utensilios, reparar mesas, programar labores de voluntariado en días concretos. Lo hizo en público, con firmas y actas. Era un acto de transparencia, el antídoto contra la sospecha. Pero Fernando comprendió que las estructuras no bastaban si la comunidad seguía murmurando. Por eso, empezó a trabajar en la percepción mediante la acción sostenida. Cada tarde, sin fans ni fotos, se colocaba al lado de Elena en el mostrador. No trataba de tomar decisiones, obedecía instrucciones. Se convirtió en un aprendiz. Aprendió a amasar, a medir tiempos de horneado, a saludar a los clientes por su nombre. Los vecinos, que antes lo miraban con cierta admiración por su apellido, comenzaron a verlo como un hombre que no reclamaba privilegios. Al mismo tiempo, defendió públicamente a Elena cuando Joaquim, buscando un beneficio político menor, soltó una insinuación que la vinculaba con motivos turbios. Fernando, con voz firme, habló en una reunión vecinal. Expuso su propio error. Desmintió las insidias y solicitó respeto para la mujer que había sufrido por su causa. No fue una defensa grandilocuente, fue un alegato por la dignidad. Dijo que él era el único responsable de la farsa y que cualquier intento de implicar a Elena en algo distinto era falso. No pidió que le perdonaran por decreto, pidió que se escucharan los hechos y que se respetara a quienes no tenían culpa. Esos actos comenzaron a labrar la posibilidad de cambio. No fueron inmediatos ni lineales. Hubo días de retrocesos. Una carta anónima que insinuaba que la ayuda venía con condiciones. Una conversación mal contada que volvía a sembrar dudas. Cada vez, Fernando respondió con paciencia. En una fría tarde de otoño, después de haber trabajado todo el día reparando ventanas en la escuela, recibió la llamada del director. Un proveedor había notado un sobre con dinero destinado a la merienda y preguntaba por el origen. Fernando fue al pueblo y delante de todo el consejo de padres explicó la procedencia, firmó los documentos, dejó su nombre y se comprometió a que cualquier ayuda futura estaría sujeta a auditoría comunitaria. Era, dijo, la forma de demostrar que no había intención de compra. Simultáneamente, creó, con ayuda de una abogada local y bajo supervisión comunitaria, un fondo solidario para emergencias escolares. El fondo no era un cheque a Elena, era una estructura en la que ella participaba como gestora. Aceptó, sin reservas, que el dinero fuera administrado por una junta vecinal donde estuvieran los padres y el propio director, no él. Aquello fue una renuncia del control que le costó más que cualquier sacrificio material. Renunciar a la posibilidad de decidir sobre el proyecto que llevaba su rúbrica fue quizás su herida más honesta. Elena, al principio, observó con desconfianza.
No quería aceptar favores ni ver su trabajo reducido a una necesidad económica arreglada por nadie más que por ella. En una conversación tensa, le dijo: «No quiero que soluciones mi vida porque te sientas culpable. Quiero que entiendas por qué te he dicho que no». Fue una lección que Fernando grabó en su piel. No buscó justificarse, escuchó. Aprendió el valor de la espera y de las acciones desinteresadas. Mientras tanto, Gabriel fue el termómetro más sensible de la reparación. Había días en los que su confianza volvía con pequeñas cosas. Una galleta que volvía a ser recibida sin preguntas, una tarde en la que Elena le leyó un cuento sin que el tema de antes saliera a colación. En otras ocasiones, la nostalgia hacia la casa grande regresó con fuerza y le costó conciliar el sueño. Fernando acompañó esos impulsos con conversaciones largas y honestas, con explicaciones adaptadas a la edad del niño. Le dijo, sin dramatismos innecesarios, que había cometido un error y que lo estaba pagando con trabajo y tiempo. «No lo quiero esconder», decía, y buscaba que Gabriel comprendiera que la verdad pesa, pero también libera. Los meses transcurrieron y con ellos las estaciones. La cocina de la merienda cambió con pequeñas mejoras. Una nueva mesa donada por el fondo, una hornilla reparada, estanterías pintadas. Todo ello fue resultado de concatenar trabajo comunitario y esfuerzo personal. Fernando no reclamó mérito. Se limitó a aparecer con la roña en las manos, y las manos roñosas ayudan a que la reputación comience a purificarse lentamente. Hubo, en ese periodo, un episodio que marcó el punto de inflexión. Un día de invierno, cuando la lluvia había hecho lodo en las calles y la merienda vio reducida su clientela, vino una familia del pueblo cercano pidiendo ayuda. Les habían desalojado y no tenían dónde resguardarse. Varias voces propusieron soluciones prácticas. Nadie parecía moverse. Fernando, sin pensarlo demasiado, ofreció temporalmente una pequeña habitación en la casa grande para que la familia pudiera dormir. Nadie vio sus motivos altruistas, solo observaron que había quien actuaba. Lo que nadie sabía era la discusión interna que esa decisión provocó en la casa principal. La madre de Fernando protestó, alegando que aquello podía convertirse en rumor. Él lo hizo de todos modos. Era una forma de reparar que no implicaba publicidad ni aplausos, sino responsabilidad. Ese acto, simple y discreto, empezó a cambiar percepciones. Las manos que daban cobijo sin buscar publicidad tienen un peso intangible. Elena, que vio aquel gesto desde la distancia, pues supo de la familia acogida por boca de la gente, empezó a percibir una coherencia nueva. Fernando no solo pedía perdón, sino que alteraba su vida para hacer que el perdón fuera creíble. La redención no fue un camino recto. En un momento dado, Beatriz, que veía con recelo el proceso, intentó retomar influencia. No lo hizo apelando tanto a la moralidad como a la protección de su posición. Propuso una intervención pública, un brindis en la asociación de la finca para señalar la enmienda del hijo y ver cómo eso podía restaurar el orgullo familiar. Fernando rechazó la idea con firmeza, argumentando que su reparación debía ser humilde y no una exhibición que pudiera convertir el perdón en un espectáculo. Ese gesto, la negativa a instrumentalizar el dolor con fines de imagen, fue el punto en el que Beatriz comenzó a comprender que la lección para su propio hijo iba más allá de su orgullo. Todavía tardó en admitirlo. La metamorfosis del orgullo toma su tiempo. Joaquín, por su parte, afrontó consecuencias sociales. Sus murmuraciones habían llevado a que la comunidad se dividiera. Algunos lo confrontaron por haber propagado insinuaciones sin pruebas. Él defendió su curiosidad con el argumento de la transparencia. Admitió, con un atisbo de vergüenza, que no había previsto el daño que sus palabras podrían causar. No hubo ajuste legal ni escarnio. Hubo reprimendas públicas y la pérdida de la credibilidad que tanto alimentaba su ego. La lección fue dura para él, pero también necesaria. Aprendió que la información sin empatía es venenosa. Con los meses, la convivencia entre Fernando, Elena y Gabriel fue encontrando un ritmo nuevo. No volvieron de la noche a la mañana a la naturalidad de antes. La confianza se reconstruyó mediante un tejido de pequeños actos.
Tardes en las que Fernando se encargaba de llevar a Gabriel al parque para que Elena pudiera atender la panadería sin preocuparse. Noches en que, sin esperar nada, arreglaba la caldera. Fines de semana en que participaba en la organización de una pequeña feria para recaudar fondos para la escuela. Cada acto fue una afirmación de su compromiso. En una tarde soleada de primavera, después de casi un año desde la mentira, ocurrió algo que parecía improbable. Elena aceptó acompañar a Fernando, Gabriel y algunos vecinos a plantar un conjunto de árboles en un claro donde la comunidad quería crear un pequeño jardín conmemorativo para quienes habían ayudado a sostener al pueblo. Aquel gesto fue simbólico y práctico. Plantar algo es creer en el futuro. Elena tomó una azada y, sin palabras grandilocuentes, alzó tierra con manos firmes. Al terminar, se sentó en la hierba, sudada, contenta, y dijo en voz baja: «Es bueno ver que algo crece cuando lo hacemos todos». Fue una frase simple que dejó a Fernando con la garganta apretada. No era un perdón explícito, ni una señal definitiva, pero aquello tenía más valor que 1000 disculpas. Era la evidencia de que la comunidad podía volver a unirse. El siguiente paso fue lento pero decisivo. Elena comenzó a abrir pequeños sectores de su vida. Permitir que Fernando ayudara con la contabilidad de la merienda fue un acto de confianza, no de necesidad. No le entregó la panadería ni renunció a su autonomía. Más bien, decidió permitir que su presencia tuviera utilidad, que su trabajo no fuera un espectáculo, sino una contribución. Compartieron consejos, rieron por errores culinarios, se apoyaron en la gestión del inventario. La igualdad se fue instalando en su relación mediante la colaboración diaria. La proposición de matrimonio que Fernando estaba decidido a no hacer públicamente por razones de prudencia, fue tratada de un modo distinto. No hubo sorpresa ostentosa ni anillo con luces. Hubo una conversación íntima, a solas, en la cocina de la merienda. Él pidió permiso para soñar un futuro común. No como dueño ni como salvador, sino como quien desea caminar al lado. «No quiero comprar tu vida», le dijo. «Quiero construirla contigo». Elena, con la serenidad que le había costado conseguir, respondió que necesitaba tiempo, que el matrimonio no sería la reparación final ni la muestra de que todo había vuelto a su lugar, sino el resultado de meses en los que la honestidad siguiera siendo la norma. Pidió que cuando llegara el día fuera sencillo y que la comunidad tuviera un papel, porque la comunidad también había sido herida y era parte de la sanación. Meditaron sobre los términos. No se celebraría en la casa grande ni con pompa. No habría discursos de rescate ni donaciones para suponer que un beso podía borrar lo anterior. En su lugar, acordaron una ceremonia discreta en la iglesia del pueblo, un almuerzo comunitario pagado y organizado por la gente del lugar y una pequeña aportación al fondo solidario para que otros no quedaran desamparados. Acordaron que Gabriel tendría un papel activo, no porque necesitara obligatoriamente un teatro para su afecto, sino porque su presencia era el centro de la nueva familia. Esa decisión fue una reafirmación de que la reparación no era un trámite, sino una construcción compartida. El día de la ceremonia llegó con la calma de quienes saben que el camino no concluye con un papel. La iglesia estaba llena de caras conocidas y de quienes, con prudencia, habían decidido acompañar. Había quienes todavía miraban con desconfianza y otros que se permitieron una sonrisa abierta. La madre de Fernando estuvo presente, discreta. Dejó que las cosas se desarrollaran sin intentar convertirse en protagonista. Joaquín, con una cierta humildad nueva, también asistió, aplaudió al final y entregó un pequeño ramo hecho por él mismo. Un gesto que sorprendió y que fue interpretado como una petición silenciosa de redención. La boda fue humilde. No hubo oratoria que pretendiera cerrar heridas con palabras grandilocuentes. Hubo miradas, acuerdos silenciosos y la sensación de que la comunidad, con sus fallos y sus gestos, había sido parte de la reconstrucción. Cuando se pronunciaron los votos, no fue el minuto del romanticismo idealizado. Fue un momento en el que ambos prometieron una cosa concreta, que la transparencia y la escucha serían el eje de su relación. Sellaron su alianza con la certeza de quien ha aprendido que el amor verdadero exige reformas continuas. Gabriel, que había pasado por meses de confusión, asistió con un papel en las manos.
una tarjeta con un dibujo de los tres juntos, hecha por él. Al entregarla a Elena, dijo con la sencillez de los niños: «Gracias por quedarte, gracias por enseñarme a hacer pan». Aquellas palabras fueron el cierre emocional que nadie había podido fabricar. No era el discurso de la perfección, sino la frase de quien percibe la verdad y la seguridad como un valor incuestionable. La vida siguió después de la boda. No todo se había resuelto, ni todo se volvería hermoso de manera inmediata, pero había señales claras de que la verdad, aceptada y reparada con acciones, podía dar fruto. La merienda prosperó, porque ahora su crecimiento no venía de favores ocultos, sino de trabajo y confianza renovada. El fondo solidario se afianzó y permitió que otras familias pudieran acceder a pequeños apoyos sin vergüenza. Joaquín aprendió a contener sus juicios. Beatriz empezó a relativizar su idea de la reputación. Fernando, por su parte, vivía una transformación interna. Dejó de ser hombre marcado por su apellido para convertirse en quien asumía consecuencias y ayudaba sin esperar gratitud. Tiempo después, una noche en la casita donde todo había empezado, la casa humilde que al principio había sido refugio y luego escenario de dolor, Elena se sentó en la mesa con una taza de té y miró a Fernando. El fuego en la cocina crepitó. Gabriel dormía con la calma de los niños que han recuperado un punto de seguridad. «Si te digo que no todo se arregla con esto», empezó ella pausando. «Lo sé», respondió él, «pero lo intento todos los días». Ella sonrió y por primera vez sin recelo le puso la mano encima. Fue un gesto corto, sin fanfarrias, que valía más que cualquier declaración pública, la continuación de una vida compartida día a día. En la última escena, sin necesidad de solemnidades, Gabriel, metido en pijama, se acercó a la ventana y miró las estrellas. Preguntó sin mirar: «Papá, ¿crees que las personas cambian de verdad?». Fernando, que había aprendido la lección de la paciencia, respondió con la misma honestidad con la que había confesado: «No cambian de una vez, cambian con constancia, con hechos, con decisiones pequeñas que se repiten». Gabriel asintió, satisfecho con la respuesta, como quien entiende que hay procesos que requieren tiempo. La historia no pretende enseñar una fórmula mágica. Muestra, en cambio, que la mentira, aunque nacida del miedo protectivo, tiene un precio que va más allá de la vergüenza, destruye confianza y transforma vidas, pero también muestra que la reparación existe cuando las personas que han causado el daño se someten a trabajo real, transparente y humilde, aceptando límites y renuncias. En ese empeño, la comunidad, con sus fallos y su capacidad para perdonar, juega un papel decisivo. ¿Perdonarías? Cuéntalo en los comentarios y comparte si conoces a alguien que necesite escuchar una historia sobre verdad, tiempo y reparaciones.